Buenas tardes. Vamos a proceder al acto solemne de ingreso como académico correspondiente en Toledo del doctor don Felipe Hernández Perlines, en el marco de esta reunión conjunta de la Real Academia Europea de Doctores y de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en el marco doble también del 7º Congreso Nacional TRAED Lanzarote 2024, Ciencia y Biodiversidad, Visiones desde Lanzarote, Congreso de la Real Academia Europea de Doctores, y en el marco también de las jornadas César Manriqueñas que organiza todos los años la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Su discurso se titula La ética como valor fundamental de las empresas familiares. Dentro de este marco que procuramos siempre que junto al carácter solemne logremos también un entroncamiento, un incremento de lo familiar, de lo amistoso, pues creo que podemos presentándonos por la condecoración última que me acaba de dar. Yo había cambiado para este acto la insignia de la Real Academia Europea de Doctores por la de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde me han concedido el último doctorado. Pero parece que esta queridísima universidad, jovencita ella, Castilla-La Mancha, de la que es catedrático, pues acaba de crear el símbolo PIN del doctorado por la universidad y me acaba de condecorar. En consecuencia, lo que estamos es presentando el papel tan extraordinario que está realizando en la Universidad de Castilla-La Mancha en la sede de Toledo. El discurso nos va a explicar perfectamente a qué se ha venido dedicando, dónde es un auténtico maestro y a lo que se va a seguir dedicando y enseñándonos a todos. Tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por tus amables palabras. Verdaderamente, para mí, Francisco, es algo que podríamos decir serendípico en la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, de la que ambos somos miembros. También María Ángeles me acaba de confirmar que también es cofrade de la misma. Y en una de esas reuniones, una de esas asambleas, empezamos a hablar y bueno, pues empezamos a esbozar ese futuro doctorado que ya era como tal. Voy a empezar mis palabras de agradecimiento, como no puede ser menos. En primer lugar, al presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, porque verdaderamente ha sido él quien me ha propuesto, y luego la junta directiva de esta academia pues me ha permitido estar hoy aquí. También agradezco al excelentísimo presidente de la Real Academia Europea de Doctores, Alfredo Rocafort, de la que también pertenezco. Entré como académico numerario en junio de 2023 y para mí verdaderamente es un privilegio hoy estar aquí con vosotros. Y como no, también mi agradecimiento al vicepresidente de la Academia de Lanzarote. Agradezco también la presencia de los académicos de ambas instituciones. Lo agradezco además de corazón. Y termino este agradecimiento, este capítulo de agradecimientos, haciendo una mención especial a mi familia, a mis queridos padres que ahora mismo no están con nosotros, me estarán viendo desde el cielo y estarán disfrutando como yo de este momento. A mis hermanos, que siempre han sido un ejemplo para mí. Somos 9 hermanos, os lo digo, y además soy el pequeño, con lo cual para mí siempre han sido un ejemplo. Y cómo no, a mi mujer y a mi hijo que están hoy aquí con nosotros. Gracias a los dos por ser mi vida, por ser la luz que me guía en todo momento, por ser esa alegría y esta comprensión que en cada momento me mostráis. Gracias por ser mi familia y por hacer cada día para mí sea una bendición. Bueno, al ingresar en esta ilustre academia, deseo expresar mi compromiso de compartir con todos ustedes, con todos vosotros, mis conocimientos y experiencias, especialmente en el ámbito de la empresa familiar, como bien ha dicho nuestro presidente.
Durante años de dedicación y estudio he explorado diversos aspectos que caracterizan y distinguen a las empresas familiares en el entorno empresarial contemporáneo, desde su estructura organizativa hasta sus dinámicas de gestión y su influencia tanto en la economía local como en la economía global. He profundizado en diferentes facetas de esta empresa familiar, sobre todo con un objetivo: poder comprender y apreciar su complejidad y su valor intrínseco en la sociedad como la actual. Espero que de esta cálida tierra y bella poder colaborar con todos vosotros, intercambiando ideas, debatiendo conceptos y trabajando en proyectos que impulsen el desarrollo y la excelencia de nuestros campos de estudio. Agradezco verdaderamente la oportunidad de formar parte de esta distinguida comunidad académica y estoy encantado de comenzar esta nueva etapa de aprendizaje y de crecimiento compartido. Con la venia, señores presidentes, a continuación paso a exponer mi discurso de ingreso como académico correspondiente por Toledo, titulado La ética como valor fundamental de las empresas familiares. El estudio de la ética ha suscitado un gran interés entre el público en general, entre los investigadores en particular, y ha suscitado también, en cierta medida, el interés en mi investigación. Este mayor interés se puede ver sobre todo por los escándalos empresariales, medioambientales y políticos que han recibido una cobertura mediática que no han hecho más que dar a conocer la mala conducta y comportamientos poco éticos de directivos de algunas empresas, y de ahí que haya aumentado la presión social sobre las organizaciones para que mejoren su comportamiento ético. La empresa tiene como visión fundamental la generación de valor para los distintos grupos de interés. Ya hemos hablado a lo largo de hoy y estos días de los grupos de interés. En los últimos años ha crecido el interés por la ética empresarial en el sentido que determinados casos de corrupción, los desastres ambientales, la falta de veracidad en las actuaciones de algunas empresas ha llevado a distintos grupos de interés y a la sociedad en general a pedir a las empresas que actúen conforme a unos principios y a unos valores éticos, que sean honestas y que se comporten de una manera responsable. Por lo tanto, debemos hablar de cómo la ética se debe incorporar a la toma de decisiones empresariales, señalando la necesidad de ese comportamiento ético de la empresa, aplicable a todas las acciones de la empresa y también a sus integrantes. La empresa está formada por personas, por lo que es posible pasar de una ética individual a una ética empresarial. Así, siguiendo a los profesores Navas y Guerras, la ética individual hace referencia a un conjunto de valores que determinan las relaciones entre los individuos, a partir de los cuales surgen apreciaciones acerca del bien y del mal como fundamento de su conducta. La ética empresarial o de los negocios, continúan afirmando, hace referencia a los comportamientos profesionales o públicos que lleva a identificar lo que se considera aceptable o no por la sociedad y por la conciencia y los valores de las personas que forman parte de la organización. La ética de los negocios surgió con fuerza en Estados Unidos en la década de los años 70 del siglo XX, después de la pérdida de confianza de la sociedad en las empresas y en el gobierno americano, tras las escuchas ilegales del Watergate. En los años 80 de ese mismo siglo encontramos dos posturas totalmente irreconciliables. Por un lado, la defendida por Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, una de las principales figuras y referentes del liberalismo, quien afirma que la única responsabilidad de la empresa consiste en utilizar sus recursos en actividades encaminadas a incrementar los beneficios de los accionistas. Esta reflexión condujo a muchas empresas a actuar con la única finalidad de obtener beneficios y poseer una orientación cortoplacista. En contraposición a esta postura, carente de preocupación de los aspectos éticos en la actuación empresarial, a finales de los 80 empieza a surgir, tanto desde el ámbito empresarial como institucional y académico, una mayor preocupación por la ética empresarial. Así, en 1987 surge EBEN, una red europea de la ética de la empresa, que tiene como misión promover la ética y la excelencia en las empresas, aumentar la concienciación sobre los retos éticos del mercado global y permitir el diálogo sobre el papel de las empresas en la sociedad. Escándalos como los de Enron, Parmalat, WorldCom, entre otros, que se produjeron en los años 90 del siglo XX,
provocaron una creciente preocupación por la ética de los negocios. Las empresas comenzaron a incorporar principios éticos en sus decisiones e intentaron encontrar un equilibrio entre su comportamiento ético y su actuación empresarial. La necesidad de transparencia y de información sobre la actuación de las empresas provocó que en el siglo XXI la ética empresarial se convirtiera en una cuestión relevante. Los medios de comunicación se hacen eco de actuaciones empresariales marcadas por fraudes, sobornos, corrupción, competencia desleal, productos en mal estado, vertidos incontrolados a los cauces de los ríos, etc., que supuso para estas empresas la obtención de beneficios fraudulentos. La opinión pública en general exigió que estos comportamientos empresariales fraudulentos fueran castigados. Se pidió poner freno a este tipo de conductas faltas de ética. Adela Cortina, que ha sido la primera mujer que en 2008 entró como académica en la Real Academia de Ciencias Morales, en una conferencia pronunciada en la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos de Valencia en marzo de 2021, afirmó que la ética de la empresa son las normas y principios éticos que se utilizan para resolver diversos problemas morales o éticos dentro del contexto empresarial. Y continúa aseverando que la ética empresarial genera confianza y el hecho de no tenerla provoca que las empresas pierdan oportunidades. E insistió en que las empresas éticas son un bien público porque benefician al conjunto de la sociedad, porque ese buen hacer va calando en la sociedad y va acabando con las malas prácticas. Es decir, que a la sociedad le interesa tener y promover comportamientos éticos. Por su parte, Eben dice que la ética de los negocios es una reflexión sobre las prácticas de los negocios en las que se implican las normas y los valores de los individuos, las empresas y la sociedad. Coincido con el profesor Argandoña cuando afirma que la ética forma parte de los fundamentos de la sociedad, ya que las fuerzas que conforman el mundo actual parecen ir más allá de los juicios de las personas, que van a ser la importancia crítica para los próximos años. Por lo tanto, la ética de la empresa adquiere un papel crucial en la sociedad actual, puesto que debe preguntarse por los roles y los límites que la sociedad asigna a las empresas. La ética empresarial está muy relacionada con la sostenibilidad. Ya hemos empezado esta sesión hoy hablando de sostenibilidad. La distinción fundamental entre ética y sostenibilidad radica en que la ética se refiere a un conjunto de normas y principios éticos empleados para abordar dilemas morales o éticos dentro del ámbito empresarial. En contraste, la sostenibilidad representa la materialización de los principios éticos de la empresa, manifestándose a través de acciones voluntarias dirigidas a abordar los impactos sociales, económicos y medioambientales de su actividad. Este enfoque impulsa que la empresa tenga que alcanzar metas a largo plazo en los ámbitos económico, social y medioambiental. Para ello debe lograr objetivos sostenibles, debe para ello elaborar una estrategia que considere a sus partes interesadas, tanto internas como externas. Al alcanzar estos objetivos, la empresa obtiene niveles elevados de legitimidad, de reputación y de credibilidad frente a sus grupos de interés y, lo más importante también, ante la sociedad en general. Por lo tanto, la ética empresarial se centra en los valores fundamentales de la empresa, los cuales inciden en sus diversos grupos de interés o stakeholders, tanto internos, accionistas, directivos y empleados, como externos, clientes, proveedores y la sociedad. Pero ¿cuándo podemos afirmar que una decisión es ética? ¿Cómo podemos aplicar la ética en la empresa? Es indiscutible que una decisión se considera ética cuando cuenta con el acuerdo de todos los grupos de interés afectados por ella, ya que se alinea con los valores universalmente aceptados. La implementación de una ética empresarial requiere, en primer lugar, que la empresa establezca y adopte un conjunto de valores y de criterios de conducta, los cuales deben ser internalizados en la cultura organizacional. En segundo lugar, se requiere el desarrollo de herramientas que funcionen como guías o modelos de conducta, conocidas como prácticas éticas. Estas prácticas representan una forma efectiva de concienciar a la organización sobre la importancia de la ética. Dentro de estas prácticas, que varían en función de las características, singularidades y necesidades de cada empresa, podemos destacar los códigos éticos o de buen gobierno,
la creación de comités de ética, que serán los responsables de la aplicación de las políticas y las prácticas éticas de la empresa, el diseño de programas de formación ética, el establecimiento de canales de información ética y de recogida de quejas y, finalmente, la realización de una auditoría ética. En definitiva, la ética empresarial se basa en un conjunto de valores que definen las relaciones entre las diversas personas y grupos de interés dentro de la empresa. Todas las empresas se rigen por valores, los cuales pueden ser implícitos o explícitos, manifestándose a través del ambiente organizacional. De manera general, los valores se refieren a los principios, creencias, normas y compromisos que guían la actuación de la empresa para alcanzar su visión y su misión en el futuro. Estos valores actúan como pautas que influyen en el comportamiento de los miembros de la organización en la forma de hacer negocios. Para la ética empresarial es muy importante analizar la cultura de la empresa, entendida esta como un conjunto de valores, de normas, de creencias y de comportamientos de la empresa, que representan el cómo se hacen o cómo se deben hacer las cosas en la empresa para el logro de esa misión y de esa visión. Si bien todas las empresas se enfrentan a desafíos éticos, las empresas familiares, que es de lo que voy a tratar, a menudo se encuentran con dilemas adicionales debido a la intersección de los intereses familiares y empresariales. Antes de adentrarnos en el análisis de la empresa familiar, creo necesario dar una definición de la misma. Hice una recopilación de estas definiciones y encontré hasta 92 definiciones diferentes de empresa familiar. Pero voy a centrarme en lo más relevante para este discurso. A la hora de definir qué es una empresa familiar, se suelen utilizar de manera generalizada criterios de propiedad y de control, aunque también se suelen tener en cuenta criterios como el número de generaciones en la familia propietaria, influencia de la familia en la empresa, compromiso de la familia en el negocio o la vocación de continuidad en el mismo. A partir de estos criterios surgen numerosas, diversas y heterogéneas definiciones de empresa familiar. Pero para este discurso me voy a quedar con una de ellas, que dice que la empresa familiar es aquella en la que la propiedad y o la dirección de la empresa se encuentran en manos de una familia, que tienen vocación de continuidad, ya que desean que la empresa continúe en las manos de los descendientes en el futuro. Podemos representar la empresa familiar a partir del modelo de los 3 círculos de Taguchi y Davis, que consideran que la empresa familiar es un sistema integrado a su vez por 3 subsistemas que se superponen: la empresa, la familia y la propiedad. Las empresas familiares son capaces de construir relaciones únicas con sus grupos de interés. Estas relaciones constituyen recursos valiosos, escasos y difíciles de reproducir, por lo que crean una ventaja competitiva clave para este tipo de empresas. Las empresas familiares se caracterizan por una elevada heterogeneidad que puede ser analizada a partir de ese modelo de los 3 círculos, que, como ya se ha dicho, puede determinar qué individuos trabajan o tienen alguna relación, qué papel tienen en la empresa, cuáles son sus intereses y las relaciones entre ellos. La ventaja de este modelo de los 3 círculos es que permite especificar los papeles de cada una de las personas o subsistemas que juegan dentro de la empresa familiar, siendo un instrumento adecuado para determinar las prioridades y los intereses de cada uno de esos grupos. Cada grupo, al defender su propia perspectiva, puede dar lugar a la aparición de conflictos, y en ese modelo, a través de los 3 círculos, podemos identificar más fácilmente dichos conflictos e incluso poder dar una solución a los mismos. Se pueden arbitrar esas soluciones. Podemos afirmar que para explicar la ética en las empresas familiares es posible utilizar la teoría de los grupos de interés y el enfoque de la identidad social. No cabe duda que en las empresas familiares la familia es el principal grupo de interés, pudiendo utilizar la teoría de identidad social para analizar el papel de los miembros de la familia, tanto a nivel individual como a nivel organizativo. Las empresas familiares ofrecen la oportunidad de estudiar la importancia de sus grupos de interés en entornos múltiples con lógicas diferentes, a partir del análisis de la legitimidad, el poder y el estatus, que a su vez se determinan en 3 entornos institucionales diferentes: la familia, la empresa y la sociedad, y cómo estos atributos son asignados y ganados por los miembros de la familia en función de las apuestas que hacen o que podrían hacer dentro de la empresa.
Del análisis de dichas lógicas es posible tener en cuenta diferentes situaciones desde el punto de vista ético. La familia representa el contexto donde se moldean las primeras interacciones sociales, el establecimiento así de la base de la confianza y el concepto de la empresa familiar. Además, el sistema familiar establece principios fundamentales y valores nucleares que refuerzan la ética y promueven el interés a largo plazo de la familia empresaria. Valores arraigados en una familia empresaria explican el alto nivel de compromiso y comportamiento ético que se observa en estas empresas, dado que la familia es la institución primaria donde se establecen y se transmiten normas a través de generaciones. Los miembros de una misma generación pueden compartir normas, pueden compartir valores, lo que facilita en cierta medida el compromiso y el respaldo a las mismas causas. Cuando los valores son compartidos y los compromisos están alineados, las decisiones en la empresa familiar se toman de manera más ágil, ya que no requieren a veces ni siquiera la aprobación ni la supervisión de los demás familiares. Se presume que estas decisiones están en consonancia con los valores morales aceptados y suscritos. Esta agilidad puede construir una ventaja competitiva para la empresa familiar. La familia es la que impregna de valores a la empresa y define los rasgos característicos y diferenciales de la empresa familiar, pero también define lo que es la visión de la empresa familiar y da sentido a la misión de esta, lo que facilitará la longevidad de la empresa familiar. A la familia le corresponde definir la misión, la visión y los valores de la empresa familiar, y al Consejo de Administración será el que tiene que traducir estos contenidos en acciones de buen gobierno y en la misión de la empresa familiar. La transmisión de valores éticos por parte del fundador y la familia fundadora ejerce un impacto significativo en el comportamiento ético de la empresa. El fundador actúa como modelo y ejemplo para la empresa cuando ésta está comprometida con los valores éticos. Si el fundador o el líder familiar actúa con integridad, jugando limpio, comportándose de manera moral, definiendo actitudes y comportamientos que se transmiten a la siguiente generación y a la empresa en su conjunto, da lugar a que eso se traslade en un buen funcionamiento para la empresa familiar. Sin embargo, no solo el fundador, sino también la familia influye en el comportamiento de la empresa, así como en su estructura, en su gobierno y en su transmisión. Los valores en el ámbito de la empresa familiar han sido objeto de numerosos estudios. Valores que proporcionan una sensación de identidad a los miembros de la empresa familiar y que actúan como un sólido pilar en el sistema, orientando la toma de decisiones y facilitando los compromisos al mismo tiempo que se alinean los comportamientos en la empresa familiar. La transmisión de estos valores y creencias éticas puede realizarse a través de un código de buenas prácticas, de manuales de procedimientos y de protocolo familiar o de manera informal mediante el ejemplo de la familia y de la empresa. La presencia de estos valores éticos fomenta comportamientos que generan confianza, siendo esta última un elemento clave para la coordinación y cohesión dentro de cualquier grupo humano, incluida la empresa familiar. En una empresa familiar, los valores se van generando a lo largo del tiempo y se transmiten de generación en generación. El simple hecho de definir qué es la visión, la misión y los valores no los convierte en reales por haberles puesto por escrito. Debe haber una consistencia entre lo que es, lo que se dice ser y lo que se hace en la empresa. De lo que se trata es de conseguir que estos valores guíen el devenir del negocio en el día a día e inspiren las actuaciones de todos los familiares. Debe respirarse un ambiente de empresa familiar y en el seno de la familia empresaria para que las nuevas generaciones crezcan arropadas por estos valores, que a la larga se convierten en parte del legado. Los valores constituyen uno de los pilares fundamentales para el éxito de las empresas familiares, a pesar de los cambios que se están produciendo en el entorno. El proceso de relevo generacional está estrechamente ligado a la transmisión de los valores de la empresa familiar. Sin embargo, esto no implica que la generación saliente deba adoptar una postura inflexible de tipo «esto debe seguir así porque siempre se ha hecho así». Durante el relevo generacional, la familia debe reflexionar, debe debatir y tomar decisiones de manera que satisfaga tanto a la generación actual como a los futuros herederos. Es posible que sea apropiado agregar nuevos valores,
modificar o actualizar algunos de ellos e incluso sus definiciones. En otros casos, la familia puede optar por mantener los valores existentes como tal y seguir siendo relevantes. Ambas opciones son válidas, ya que lo más importante en el proceso de reflexión es garantizar que todas las decisiones empresariales se rijan por la ética común compartida por todos, en beneficio tanto de la familia como de la empresa, y que sean coherentes con los comportamientos futuros de los miembros de la familia. En la práctica es común plasmar los valores por escrito y o elaborar una definición compartida en ese protocolo familiar. Durante la elaboración de este documento, la familia lleva a cabo un proceso de reflexión conjunto para trabajar en esa visión compartida de la empresa y de la familia, tanto en el corto como en el largo plazo, involucrando a todas las generaciones con el objetivo de lograr la satisfacción de todas ellas. A veces, la empresa familiar no posee una gran dimensión, por lo que se pueden recoger estos valores en los denominados como pactos de familia. Se han llevado a cabo algunos estudios acerca de los cuales podemos encontrar definiciones de valores que diferencian a las empresas familiares de las no familiares. Lo primero que hay que destacar es que las empresas familiares son menos permeables a la cultura del mercado. Están imbuidas de la cultura familiar y tienen una cultura más sólida que las empresas no familiares. Las cualidades principales de las familias empresarias, según Vallejo Martos, son el reconocimiento, compartir tiempo juntos, el compromiso, la comunicación, un alto nivel de religiosidad y la habilidad para resolver crisis positivamente. A las cualidades mencionadas se le suman valores como la armonía, la orientación a largo plazo y el servicio al cliente como pilares propios de las empresas familiares. Cada vez está más claro que la sostenibilidad y los logros de las empresas familiares tienen sus raíces en algo más profundo, algo que va más allá de una explicación superficial y que se deriva del valor innato y singularidad de la cultura de la empresa familiar. Al comparar los valores de las empresas familiares y los valores de las empresas no familiares, concluimos que las culturas corporativas de las empresas familiares son más positivas que la cultura de las empresas no familiares. Además, las empresas familiares obtienen mejores resultados por su carácter familiar. Sus historias e identidades compartidas las conectan con valores fundamentales y normas de comportamiento probados a lo largo del tiempo que conducen al éxito empresarial. El Instituto de la Empresa Familiar presentó en el 26º Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Bilbao en octubre de 2023, aquí tuve el placer de asistir, un estudio realizado por Sigma 2 a partir de una encuesta a 3.241 empresas familiares españolas. El estudio tenía como finalidad la de profundidad en los elementos diferenciales de las empresas familiares. Según este estudio, 3 características inherentes a las empresas familiares son relevantes y configuran su estilo de gestión, que son la propiedad en manos de la familia, la implicación directa de la familia en la gestión y, por último, la vocación de continuidad. La empresa familiar suele representarse a través de la metáfora del árbol, propuesto por el Instituto de la Empresa Familiar. En este sentido, y siguiendo ese símil, los valores serían como las raíces que arraigan la empresa familiar al territorio, y estos valores se reflejan en normas y reglas que forman parte de la gobernanza, lo que siguiendo con el símil sería equivalente al tronco de ese árbol, y todo lo anterior se traduce en un compromiso de la empresa familiar con el entorno y sus diversos grupos de interés, representándose, continuando con ese símil, con la copa del árbol. Las empresas familiares suelen ser consideradas como la fusión singular de 2 conjuntos de normas, de valores y expectativas, los de la familia por un lado y los del negocio. Las empresas familiares exhiben ciertas particularidades que las distinguen en cuanto a sus estructuras de propiedad, mecanismos de gobernanza y procesos de sucesión. Las características únicas de la empresa familiar conllevan a la creación de recursos difíciles de imitar, tanto la arraigada cultura organizativa basada en valores familiares, activos patrimoniales familiares a largo plazo, la reputación empresarial. Los procesos de toma de decisiones, tanto formales como informales, profundamente integrados en la gestión familiar, representan ejemplos de recursos socialmente complejos presentes en las empresas familiares. Durante los cambios generacionales se producen cambios gradualmente significativos en estos recursos
que abarcan desde el conocimiento hasta la experiencia, pasando por los estilos de gestión y las relaciones con las partes interesadas. Podemos afirmar que existe una cultura familiar que es diferente de la cultura de la empresa no familiar. Según Poza, la cultura de la empresa familiar se define como el conjunto de valores que se manifiestan a través de los comportamientos presentes en la empresa, los cuales son moldeados por el liderazgo proporcionado por los miembros de la familia a lo largo del tiempo, desde el pasado hasta el presente. Además, la estrecha relación entre la familia y la empresa también constituye y contribuye a definir la cultura de la empresa familiar. La cultura predominante en la empresa familiar se forma a partir de las creencias arraigadas, de los valores, de las expresiones compartidas, de los acuerdos, de la historia y de las relaciones sociales. Estos patrones culturales se transmiten de manera relativamente estable, tanto en la familia como en la empresa. Desde temprana edad, los miembros de la familia reciben información, valores, modelos y creencias que condicionan su comportamiento y su desarrollo y, por ende, también influyen en la cultura empresarial de esa empresa familiar. Son muchos los factores que pueden condicionar la cultura organizacional de una empresa y entre ellos está precisamente ese carácter familiar de la empresa. En consecuencia, podemos definir la cultura empresarial familiar como aquella que engloba los comportamientos, los valores y creencias compartidos por los miembros de la familia empresaria y que se ve notablemente influenciada por el fundador y otros líderes familiares. La cultura organizacional se transmite de generación en generación por parte de aquellos quienes lideran la empresa y la familia, principalmente a través del ejemplo, de comportamientos y de tradiciones tanto en el ámbito laboral como en el familiar. No obstante, esta cultura evoluciona con el tiempo, se desarrolla y se conserva e incluso se transforma a través de relaciones que se adaptan en la medida de que van pasando distintas generaciones. A pesar de ello, es común mantener algunos valores fundamentales de la familia, como por ejemplo la perseverancia, la honestidad, la ética laboral y la unión familiar. Son muchas empresas familiares que aplican de manera exitosa la ética utilizando los códigos éticos. Voy a destacar simplemente dos ejemplos muy rápidos: Calidad Pascual y Mercadona. En primer lugar, Calidad Pascual, anteriormente Grupo Leche Pascual, que promueve una cultura del cumplimiento que se traduce en una conducta ética marcada por la integridad moral, el respeto a las personas, las normas y los compromisos establecidos. Calidad Pascual y sus empresas articulan su actividad en torno a 5 valores fundamentales: integridad, innovación, cercanía, pasión y calidad. Calidad Pascual se guía por el principio fundamental de generar valor para mejorar la calidad de vida de las personas, lo que implica un compromiso continuo de mejora del bienestar de la sociedad. En Calidad Pascual, la ética se traduce en una conducta marcada por la integridad moral y el respeto a todas sus actuaciones. Para la empresa, actuar éticamente significa tomar decisiones que siempre estén alineadas con lo correcto. Es evidente que al mantener esta integridad, Calidad Pascual proyecta de manera positiva sus valores y su reputación ante la sociedad. El segundo ejemplo que he mencionado, Mercadona. En este caso, Mercadona posee un documento titulado Las pautas de conducta ética para proveedores, que se enmarcan dentro de su compromiso con la responsabilidad social, ahora sostenibilidad, y con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Estas pautas son de aplicación tanto a Mercadona como a sus proveedores. Y desde 1993, Mercadona ha basado todas sus decisiones en ese modelo de calidad total, que busca satisfacer de manera equitativa y con la misma aplicación a los 5 elementos clave de la empresa: el jefe, el cliente, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. Voy terminando. A lo largo de este discurso hemos podido observar lo importante que es la ética para la empresa familiar, no solo por la importancia económica y social de la empresa familiar, sino también por lo adecuado que resulta abordar los desafíos éticos para garantizar la sostenibilidad y la contribución positiva de la empresa familiar a la sociedad. Es fundamental promover un comportamiento ético en las organizaciones porque permite generar confianza, reputación y credibilidad de la empresa frente a los grupos de interés y a la sociedad en general. Es cierto que debemos diferenciar la ética de la moral o la ética de la sostenibilidad. Ya nadie duda de la importancia de la ética empresarial en el momento actual,
La ética debe dar respuesta a la falta de transparencia de las empresas. La sociedad demanda que las empresas actúen conforme a principios y valores éticos, siendo honestas y responsables de su comportamiento. Para analizar la ética empresarial podemos utilizar el modelo de los 3 círculos, y son muchos los casos de éxito de empresas familiares que aplican de manera adecuada esos principios éticos. Aquí solo hemos mencionado 2 por la brevedad del discurso. Tienen el discurso mucho más completo en el texto. Como conclusión y para terminar, decir que la empresa familiar debe buscar la excelencia ética agregada en los más altos estándares éticos de la familia. Sus principios éticos deben ser el legado que se transmita de generación en generación, que permita identificar un futuro más próspero para las generaciones venideras. Cada decisión ética fortalecerá los lazos familiares, aumentará la confianza de los clientes y pondrá los cimientos para que la empresa familiar ocupe su lugar en la sociedad. Su comportamiento ético no solo impactará en el hoy, sino también que moldeará el futuro tanto de la empresa como de la familia. Y con esto daría por concluido mi discurso de ingreso, dando las gracias a todos por su atención y especialmente a los miembros de esta mesa. Muchas gracias. Bueno, hemos asistido a un discurso denso, intenso, pero que ha sabido abreviar perfectamente. Constituimos una empresa familiar, muy coyuntural, para 3 días, pero el Consejo de Administración ha sabido elegir un CEO que nos ha obligado a tener que cortar, porque nos amenaza que nos quedamos sin cenar si a las 8:30 no cogemos el autobús. Bueno, pero por lo menos una palabrita sí debo decir, aparte de esta anécdota cariñosa. El discurso rota en torno al término lingüístico ética. En este año 2024 estamos ya celebrando en algunos lugares el tricentenario del nacimiento de Immanuel Kant. Si nos situamos en la historia, pues vamos a oír muchas veces, menos mal, que bien, de manera extraordinaria, pues esa transición de la moral cristiana, de las morales cristianas, de las morales religiosas, siempre parciales, lógicamente, por su propia esencia y constitución, a la intención, al deseo, a la estructuración y constitución de una supuesta, que hace real, ética universal humana. La celebración, por nuestra parte, por lo menos por la mía, de Kant, no va solo por este camino extraordinario para la marcha de la humanidad. En la crítica de la razón pura, su primera gran obra, pues lo que hace es insertar y someter la filosofía naturalis principia mathematica de Newton al pensamiento filosófico que va a introducir. Y desde este punto de vista puede sorprender a cualquier lector de la crítica primera, la grande crítica de la razón, porque lo primero que tiene que poner como marco, como no, que sea o no y cuánto sea el espacio, que sea o no y cuánto y cómo sea el tiempo. Sin el análisis profundo filosófico que complementa, sitúa perfectamente esa terminología filosófica newtoniana del tiempo absoluto, verdadero y matemático, el espacio verdadero, absoluto y matemático, pero sin matematizarlo. Esta es la situación de Newton. Bien, pero lo de absoluto, eso no es matemática. Lo de verdadero tampoco es matemática. Y lo único que sería matemática, el hecho de ser matemático también, pues no queda matematizado. Pero lo que sí nos pone son esos 2 pilares,
en los que hay que situar a la humanidad en un lugar que ya va concibiendo al modo newtoniano como la totalidad de los seres humanos en el planeta Tierra y la disposición de un sistema de leyes, de normas, por las que debe regirse la humanidad. Filosofía para la física, filosofía fundamento de la matemática y filosofía también para la construcción de una ética universal por encima de las morales. Ya hoy no se habla de moral, a ti se te ha escapado en algún momento. Hoy se pretende para la humanidad el disponer de una ética que sea común y en la que podamos interpretar todos y que ahí, dentro de ella, podamos incardinar las diferentes morales, presupuestamente la mayor parte de ellas propiamente religiosas. Enhorabuena, querido profesor, querido doctor académico, y con el aplauso soberano de todos ustedes, pues procedemos a la liturgia. Hernández Berline, ingredere a fede. Entra y aporta tu sabiduría. Al gire, exi, y al salir, difúndela. Nuestro vicepresidente en funciones de secretario general va a dar la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos docentes de investigación empresarial y culturales, concurren el doctor don Felipe Hernández Berline, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Toledo, dado en el Arrecife de Lanzarote el 26 de abril del año 2024. Bien, a dar fe. El nuevo académico lo vamos a refrendar. Los académicos presentes, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta mañana, 5:30.